También es como los dos. Ya lo hicieron con ODR. Con ODR y ahora me le van a poner rutas estáticas. ¿Cuál es la distancia administrativa de ODR? 170. Se van y revisan, 170. ¿Qué distancia administrativa le van a poner con hiperroute? Antes, bueno, valores de default 0 y 1, si es por interfaces o por dirección de enfoque. Ahí le pueden ustedes modificar, póngale menos del valor que les da ODR. ¿Para qué? Para que tengan ODR y tengan route. Algo como lo que vimos aquí con RIP, con hiperroute directamente a la interfase o por un nexo, lo quiero ver en su configuración. Ese es el segundo laboratorio. ODR y eso. ODR Y ruta estática. Ese es uno solo, pues, o es uno y otro. Los dos juntos, una sola. Si lo quieren hacer separado, pues no van a ser más prácticas. Pues vamos a hacer una pregunta. Sí, logré que funcionara y se ve. Y la configuración. Compré la configuración y ya. ¿Hasta ahí dudas? ¿No? Vamos a hacer los loopbacks, ¿no? Ya vamos a poner también los loopbacks. La configuración y está en los grupos. La ruta estática, por ejemplo, vamos a agarrar a alguna de las subredes para setearla en el otro router, ¿no? Sí, así para es. ejemplificar. La configuración, ¿qué es? La básica. La configuración básica. ¿Qué necesito? Ya tiene la configuración del router 1. ¿En dónde? En mi manualito. Tengo una configuración inicial. Lo único aquí, me faltó ¿qué dirección? La dirección IP del otro serial. Lo pongo. Genero ODR para ver si se ven las redes. Si utilizo esta configuración inicial, ¿va a haber comunicación en ODR? No, esto es una dirección IP en el serial. Lo único que le tienen que agregar a su configuración inicial, que se vean entre ellas. Ruteo estático que se vean. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Ok, vamos a continuar ahorita ya con la segundo módulo. Cuando finalicen, ustedes le dan cerrar, le va a decir, ¿quieren guardar la topología? Díganle que no. No guardan topología, vuelven a abrir y aparece como si fuera nuevo leer. Al final les voy a decir dónde se guardan las configuraciones. Ese de la ruta, con ODR y rutas estáticas, profe, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Snap 02? Si quieres. O la ODR, rutas estáticas, lo que uses. Lo que yo quiero es que practiquen cómo hacer rutas estáticas, cómo funciona ODR. De aquí hacia adelante, todas las configuraciones de sus laboratorios, tal cual como vieron aquí, así se presentan en su laboratorio. ¿Vale? Por eso es importante que este laboratorio, si le hayan seguido el paso, vieron ustedes cómo van paso por paso y les va dando las respuestas. Vamos a empezar a ver, ya vamos a entrarnos, ya empezamos a jugar rutas estáticas, vimos el ruteo RIP,
que ya no se ve mucho, por eso ya no se ve nada. Vamos a entrar ya al primer protocolo de almacenamiento, que es el protocolo de Cisco. Se llama XRP. ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Describir cuáles son las operaciones de XRP, cómo implementar ruteo, configurar, verificar, cómo configurar básicamente XRP en una red WAN empresarial. Vamos a checar la parte de autenticación de XRP y mecanismos para optimizar este protocolo de almacenamiento. Vuelvo a repetirles, XRP es protocolo de Cisco. Si lo quieren implementar en otras marcas, no funciona. ¿Vale? Platicamos sobre Alberto. ¿Por qué escoger marca Cisco? ¿Por qué no escoger Cisco? ¿Por qué no escoger SAP para dar cursos? Hay cursos de cada uno de ellos. Desgraciadamente, no hay información que le suelten a todo el público de cómo se configura o de cuál es la tecnología atrás de esos ventas. Cisco es el único que les da tecnología. De hecho, Cisco empuja a, yo genero una tecnología y empujo a que se haga RFC. Entre lo que saca Cisco y se hace RFC, Cisco hace mejoras a ese tipo de tecnología. Cuando se hace RFC, Cisco ya mejoró lo que él propuso. Se genera un RFC, pero Cisco tiene algo mejor a su proyecto. En el caso del protocolo, empezó RIP. Surgió algo que dijo, yo quiero mejorar algo de RIP. Cisco sacó algo que se conoce como IGRP. No les hablé de ese protocolo porque ya no lo usa Cisco. Y era lo opuesto, o era la competencia directa a RIP. ¿Qué hacía RIP? IGRP mandaba máscaras. Las actualizaciones ya no las mandaba cada cierto tiempo, nada más cuando se empezaban a tener algún cambio. ¿Qué les suena a eso? A IGRP. El detalle IGRP a IGRP es que IGRP maneja las actualizaciones vía broadcast. ¿Se ubican el tipo de tráfico que sea broadcast, multicast, únicas? ¿Sí lo ubican? ¿Qué es el tráfico únicas? ¿De computadora a computadora o de uno solo? ¿Sí? Punto a punto. Broadcast. De unos a todos. Multicast. De todos a todos. De uno a un cierto grupo. Nada más. ¿Vale? ¿Cómo se mandan las actualizaciones en protocolos como RIP? Versión 1, versión 2. A nivel de broadcast. A todos. Los que estén en mi segmento. Los vecinos, a todos. EIGRP. Multicast. A ciertos equipos que estén en un grupo de trabajo. ¿Vale? Bueno, por eso empezamos ya con EIGRP. EIGRP tiene estos atributos, estas capacidades. ¿Qué es? Les voy a decir, EIGRP es propietario de Cisco y aquí lo maneja como que tiene las mejores características de vector de distancia con los de link state. ¿Cuál es la característica del protocolo link state? ¿Cómo mejora? Es toda la conexión, pero una de las características. Que mandan las actualizaciones cuando haya, ¿no? O sea, Cuando haya algún cambio, manda la actualización. Si no hay cambio en la red, no manda nada. Fuera lo que hasta ahorita veo. Manda nada más, mantiene alguna conexión con el vecino. Una saca. Así es. Por lo tanto, esa es una de las características que usó Cisco en IGRP. Manda nada más actualizaciones. Fácil convergencia. Las encuentros con sus vecinos. Es un método de entrenamiento local. IGRP utiliza un protocolo que tienen los equipos Cisco habilitados por default. Ayer se los platiqué. ¿Me recuerdan cuál es? CDP, que es el descubrimiento de vecinos. Por eso es que es fácilmente una convergencia muy rápido. Rápidamente, si hay un equipo Cisco del otro lado, lo detecto y si tengo IGRP funcionando, rápido me hablo con él. Solamente dispara actualizaciones cuando hay algún cambio. Mientras no haya cambio, no mando actualizaciones. Puede soportar múltiples protocolos a nivel de capa 3. ¿Qué protocolos en capa 3 puedo obtener? IP,
IPX o Apoltok. Hoy en día, IPX y Apoltok no se conocen. Por lo regular conocen IP, pero cuando salió el IGRP sí existen esos protocolos. La comunicación es multicast hacia este grupo. ¿Qué es multicast? Hacia un cierto grupo. ¿Cómo sé que ese grupo se quiere conectar a un equipo multicast? Yo le digo, yo como equipo me quiero conectar a un grupo, voy a empezar a hablar con los equipos que tengan una cierta dirección multicast. ¿Recuerdan del tipo de clases que les pedía? Clase de con qué valor iniciaba su dirección IP. ¿Hasta cuál? Los 39, ¿no? Ah, sí, eso es 39. La competencia es 240, pero 240 ya es 8. 224 a 239 es multicast. Y específicamente sobre esta dirección IP. Esa es una de las preguntas que les pueden hacer en su examen. ¿Sobre qué dirección se utiliza IGRP para comunicarse con otros equipos? A través de una dirección multicast. O en su defecto, con ciertos valores, con ciertas configuraciones, con únicos. ¿Soporta DNMS? Sí. Y puede tener la misma casi la misma configuración. No cambia mucho cuando estamos hablando de redes LANes y de redes WANes. Hay algunos protocolos que sí cambian su configuración o forma de entender aquí. No es muy fácilmente entendible. Por default, hace una sumarización de rutas automáticas. Esa característica la trae IGRP por default, pero puede ser deshabilitada. Perdón. IGRP utiliza estas terminologías. Vamos a hablar cada una de ellas. ¿Qué es la tabla de vecinos? Para que recuerden que algo les comenté de IGRP, utiliza un protocolo que ve directamente a los equipos Cisco. ¿Recuerdan cuál protocolo es? Está por default habilitado en los equipos Cisco. CDP. CDP lo que hace, yo veo un vecino. ¿Qué hace el IGRP? Esto es lo que toma de los protocolos de Line State. Line State genera varias tablas. Una de esas tablas se llama tablas de vecinos. ¿Para qué me sirve la tabla de vecino? Tengo un vecino en esta interfase, otro vecino en esta interfase. Y se genera ahí. ¿Y qué contiene? La dirección y la interfase por donde puede alcanzar eso. Eso es importante. El IGRP maneja esta tabla. Maneja una tabla topológica. Los vecinos están directamente conectados. Los vecinos son aquellos que están directamente conectados. Oye, Inge, yo tengo un enrutador. Tengo otro enrutador aquí conectado directamente por interfase. Vamos a hablar ya de interfase. Router 1, router 2, router 3. Router 1, ¿de quién es vecino? De router 2. Router 2, ¿de quién es vecino? Del 1 y del 3. ¿Qué voy a tener en mi tabla? Mi tabla de vecinos. Mi tabla de neighbor table. De router 1 no voy a ver al router 2. En mi neighbor table del router 2 voy a ver al router 1 y al router 3. Neighbor table, router 2. Ese es el inicio. Voy a ver a mis vecinos que están directamente conectados. Oye, ¿puedo ver a otro que esté atrás de eso? No, nada más vecinos conectados directamente. La tabla topológica contiene las destinos. ¿Qué hacen los routers? Cuando empieza un router o cuando inicia, ¿cuáles son las únicas redes que conocen? La que tiene directamente conectada. Las que tengan directamente conectadas. ¿Qué creen que haga el IGRP cuando tiene un vecino? Le pregunta, ¿quieres unas redes? Lo que hace el equipo es, cuando detecta un vecino, yo le digo, ahí te van las redes que conozco. ¿Y qué es el vecino? Ahí están las redes que conozco. Esas redes que conocen los vecinos, ¿a dónde las manda? A una tabla topológica. Mi vecino tiene vecino a él. Yo soy vecino con Omar. ¿Qué creen que haga Omar? Omar me manda las tablas de él.
manda las tablas a Fernando. Fernando le manda las tablas a Omar. Omar me manda sus tablas. ¿Conozco las tablas de Fernando? Sí. ¿Directamente de él? No. A través de mi vecino. Genero mis tablas topológicas. Oye, dije, ¿eso es una tabla de enrutamiento? No. Tabla topológica es la información o las redes que me mandan mis vecinos. Oye, es la mejor, ¿por qué no es la tabla de enrutamiento? Porque todavía no se ha corrido un protocolo o un algoritmo para decirme cuál es la mejor ruta para alcanzar a Fernando. Vamos a suponer. Router 1, router 2, router 3, A y B. De acuerdo a lo que les he platicado, ¿cuál es la tabla de vecinos del router 1? Router 2 y router 3. Router 2, router 3. La tabla topológica del router 1. No, vamos a ver específicamente de la red. Router 2 me dice, oye, yo tengo estas redes al router 1. Yo tengo la red C, D. Tengo la red C. C lo veo por router 2. D la veo por el router 3. ¿Y qué creen más que me envíen? D, ¿por dónde la puedo ver? El 2 o 3, ¿no? 2 y 3. ¿Por qué por el 2 y por el 3? El router 4 es vecino del router 2. El router 4 es vecino del router 3. ¿Qué hace al inicio cuando se van? Router 4, yo tengo esta red, se la envío a mis vecinos. Los vecinos, cuando le llega la actualización, ¿a dónde se la envían? A su vecino, el router 1. Te tengo una tabla topológica que la red B la puedo alcanzar por el router 1, por el router 2 y el router 3. Profe. ¿Ah? Y las redes intermedias esas no se pasan. ¿También? De hecho, aquí está C. No, pero por ejemplo, de donde está conectado entre R1 y R3. Ah, también. Nada más que ahorita no fui a Para por no Atlas. complicarlo. Sí, pero aquí se supone también hay una E, una F, una G y una H. Ahorita no vamos a ver pura lanas, para no meter tanta información. Pero sí se pasan todas las redes. ¿Qué redes se pasan? Pues yo tengo directamente conectada esta red. También se la mando a ella. ¿Qué red creen que ustedes? ¿Cuál será el camino que va a tomar router 1 para llegar a router B? ¿Cuál creen que sea el mejor camino? Depende. Tiene que calcularlo. De los saltos del protocolo. Aquí ya habló de cuántos saltos. El GRP no maneja saltos, maneja una métrica compuesta. Vamos a ver ahorita. Va a depender de condicionantes. ¿Qué pasa, hijas? Si aquí, vamos a seguir hablando, tengo 10 megas, tengo 10 megas, tengo 10 megas, y aquí tengo 64 kbps. ¿Dónde quieren que se vaya? Ustedes quisieran que se fuera por aquí, ¿cierto? Bueno, ahí van a entrar ya métricas. No hemos hablado todavía de métricas. EIGRP ve una métrica compuesta de anchos de banda, de MTUs, retagos, qué tanto el enlace está operando, pero eso no se ve posteriormente. Pero eso es lo que hace. La tabla topológica tiene todas las direcciones que me mandan mis vecinos, no es la tabla de enrutamiento. ¿Qué voy a tener en la tabla de enrutamiento? La mejor ruta. Aquí hay un concepto que ya vamos a ver. De hecho le dicen, contiene las rutas de los sucesos de IGRP. ¿Qué es un equipo de IGRP? Vamos a ver. Mantienes una tabla
dentro de cada protocolo de red configurado. ¿Cuáles eran los protocolos de red que podía manejar IGRP? Les dije 3. IP, IPX y APORTA. Independientemente una de cada una. Y puede hacer balanceo de carga. ¿De cuánto? Default 4 rutas. Lo podemos incrementar hasta 6. Esta es una pregunta de su examen. ¿Cuántas rutas de balanceo puedo hacer con IGRP? Por default 4 y puedo aumentar hasta 10, hasta 16. ¿Cuáles son las rutas que van a estar en la tabla de enrutamiento? ¿Qué hablo en mi concepto de rutas de suceso? Antes de entrar a rutas de suceso vamos a ver unos conceptos que maneja Cisco. El detalle de esto, Inges, es que tienen que tener claro todos esos conceptos. La configuración, como vieron la configuración de RIC, así de sencillo es en Internet, o hasta más. Cisco maneja este concepto, distancia, Advertised Distance, o AD. ¿Qué es eso? Yo tengo este ejemplo. Desde la perspectiva del R1, ¿quiénes son mis vecinos? R8, R2 y R4. La advertised distance es la distancia que me advierte o que me indica mi vecino para llegar a una red. En este caso, en este ejemplo, es la 10.00 diagonal 8. ¿Sí es 8 en su...? Sí, porque aquí no alcanzo a verlo. Les ponen unos valores. ¿Cuál creen que sea la distancia que advierte R8 a R1 para llegar a esa red? 130. No, la distancia que el vecino para alcanzar esta red. Para alcanzar esta red, R7 le anuncia a R8 que para alcanzarla tiene un peso de 10. Y aquí tengo un peso de 20. De hecho, aquí está, 30. La distancia que nos advierte mi vecino para alcanzar cierta red. Aquí están los valores de la distancia. La distancia esa ya viene por default o es un cálculo. Este es un cálculo, ahora vamos a entrar a otros valores más, porque estos son métricas. Aquí les ponen valores sencillos para que se entienda. Vamos a ver las métricas complejas, que es bastante grande el valor. ¿Cuánto nos daría R8 para advertir, para alcanzar la red 10.00 que le va a mandar al router 1? De 30. Router 2, ¿cuánto es? En este es 1. Aquí tenemos 10 y el otro 10, 21. ¿Saben? En el ejemplo, router 4, ¿cuánto es la distancia para alcanzar la red 10? 100 más 20 más 10 más 10. ¿Cuánto nos da? 140. Ese es un concepto. El otro concepto, Phasing Distance. Es la distancia que me advierte mi vecino más la distancia que le sumo la distancia que me toma para llegar a ese vecino. ¿Por qué es importante tener ese concepto bien claro? Porque de aquí nos van a decir quién es el que va a entrar en la tabla de enrutamiento. ¿Cuál es la Phasing Distance para alcanzar la red 10.00 a través del router 8? ¿Cuánto sería? ¿Cuál es la advertised distance del router 8? 30. Pero para alcanzar ese vecino le tengo que agregar a 100. ¿Cuánto me da? 130. De hecho, casi todos usan 100 en este ejemplo, por lo tanto todos le sumo 100. 120 y 130. Estos valores, ¿en dónde van a estar puestos? En mi tabla topológica. La tabla topológica es la distancia para alcanzar esta red, puede ser por 3 sitios y con estos valores, con una advertised distance y con una phasing distance. Lo mejor de la tabla topológica va a pasar a la tabla de enrutamiento. Ese concepto quiero que se lleven. ¿Cuál creen que sean las que van a meter en la tabla de enrutamiento? De acuerdo a esas 3. La respuesta es la que tenga la phasing distance más baja. ¿Cuál es la phasing distance? 121.
121. ¿A través de qué equipo es? El R2. Aquí tiene uno. Bueno, lo que pasa es que aquí se supone que todos estos son seriales. Por default, ¿cuál es la velocidad de default de un Cisco en un enlace serial? Pregunta de un CCNA. 64.000. ¿Cuál es la velocidad de una interfase serial en un routador Cisco? 64.000. No. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más de 64? 1600. No. ¿Quién da menos? 125. ¿Quién da más? 128. No. Estamos hablando. ¿Quién da más? ¿Cuál valor Pero tienes? llegaron hablando Cubre. de la 256 tampoco. que llegan como 2 megas. ¿Alguien me puede decir la velocidad de un T1? 1000. ¿1000 qué? 1000 megas. 1000 megas no. Un mega, ¿no? 1000. Un mega tampoco. Mil. No. ¿1000 qué? Por ahí dijeron algo. 1000 qué? Sin miedo. ¿Me puede decir que no? 1024. 1024. No, 1.5 más o menos. Oye, ¿qué es eso? Y ya de más o menos. El valor de un E1. ¿Cuál sería aquí en México? ¿Cuánto? 2048. 2.048 o 2048 bits por segundo, 1544 bits por segundo o 1.544. No lo ponen aquí porque se supone que ya deben conocer que este valor es de 1.544, 1.544, 1.544. ¿Cuánto sería la velocidad de aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué significa que gigabit de internet? ¿Cuánto es la velocidad de un gigabit? ¿Mil qué? ¿Aquí cuánta velocidad es? ¿Cuánto es una velocidad en un Ethernet? Bueno, en un Ethernet es 10 megas. En un Fast Ethernet son 100 megas. Aquí vamos a poner que son 100 megas. ¿Cuál creen que sea el camino más adecuado? ¿Por qué Cisco? ¿Por qué XRP tomó lo de router 2? Porque tiene un giga en medio. Porque como existe un giga en medio, ¿sí? Le dio un valor de 1 y mi advertising distance me decía que ese valor era más rápido para llegar a esa interfaz. Este valor va con respecto a las velocidades que tenemos en los equipos. Eso lo vamos a ver un poquito más después. Aquí nomás le está dando un valor conceptual. Le decía a Fernando, oye, pero ¿a poco así tan fácil es 20 o 1? Esos son valores conceptuales. Los valores de IGRP van a ver que es un chorizote. Vamos a llegar a ese valor. Pero aquí lo interesante es ver estos conceptos: advertising distance y receiving distance. ¿Cuál es la dirección que metería IGRP en su tabla de enrutamiento? La de R2. ¿Qué creen que suceda con las otras más? ¿Qué creen que haga IGRP? Pues lo deja como se puede, pero no sé. Dice, no, se puede, pero no se hace. Efectivamente, eso hace. Recuerden que había 3 tablas que maneja IGRP. ¿Cuáles son las tablas? Topología, vecinos, ¿sí? La tabla de enrutamiento. De aquí hacia adelante hay que guardar, hay que saber bien esas tablas. Tabla de vecinos, mi vecino que directamente tengo. Mi tabla topológica, las redes que me anuncia mi vecino. La tabla de enrutamiento, la mejor ruta para alcanzar una red. ¿Cuándo voy a meter de la tabla topológica a la tabla de enrutamiento? Tengo que hacer un algoritmo. Ese algoritmo en IGRP se conoce como dual. ¿Dual qué hace? Tengo mi Feasible Distance y mi Advertising Distance. ¿Qué ruta va a pasar de la tabla topológica a la tabla de enrutamiento? La que tenga Feasible Distance más baja. Y esa Feasible Distance más baja se convierte en sucesor. Las Feasible Distance que tengo aquí, las Advertising Distance,
Aquí hay un concepto bien interesante. ¿Qué flexible distance es la más baja? La del router 2. ¿Qué valor es? ¿Qué valor es? La mejor flexible distance es ¿qué? 121. Pero tengo otras dos redes o de otros dos vecinos que puedo llegar a esa red. Pregunta, El segundo mejor. ¿cuál sería la segunda mejor? La de 130. La de 130. La de R por R8. Ok. En vez de irnos a flexible distance, lo que hace el equipo, aquellas average time distance más bajas de mi flexible distance que me hizo el sucesor, pues les voy a meter, ahí voy a tenerlas presentes. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son las advertencias que tengo? La 30 y la 140. Tomo mi camino como 30 como mejor forma de llegar a mi destino. En ese momento, esa ruta se convierte como un flexible sucesor. ¿Cuántos flexible sucesores puedo tener en mi tabla topológica? N. ¿Cuántos? Solamente la única condición. Yo tengo una flexible distance. Las average time distance menores a la flexible distance son las que pueden entrar como flexible sucesores. ¿Sale? ¿Para qué me sirve eso? Se preguntarán. De hecho, dice se mantienen en donde? En la tabla topológica. ¿Para qué me sirve eso? ¿Qué pasa, hijes? Si esta ruta o este camino aquí se pierde, ustedes dirían, pues le tengo entonces que preguntar a todos mis vecinos cómo pueden llegar a él. ¿Se pierde tiempo? Sí. ¿Ya saben para qué sirve la tabla de vecinos? Yo tengo ciertos vecinos, tengo una tabla topológica, los vecinos me dicen qué redes pueden llegar. Si yo ya hice todo ese cómputo y ya tengo yo un average time distance menor al flexible distance que yo tomé, automáticamente tomo ese valor, lo meto en mi tabla de enrutamiento y está más rápido enviando. ¿Se tarda tiempo en converger? No. Por eso es tan rápido la conversión de un EGRT. El problema solamente es ese. Si hay un cambio en la red, se lo van a hacer a los vecinos siempre y cuando pierda la red. Si se pierde la de... Si se llega a caer esta red, ¿qué es lo que hace el vecino de R1? R2 lo anuncia a ¿dónde? A mi vecino. Vecino, se me cayó esta. ¿Qué hace Rick? Como era el camino para llegar a este, ¿qué creen que haga? Ya tiene los valores de mis vecinos. ¿Cuál era el siguiente mejor camino? 30 es menor al flexible distance que me anunciaba mi mejor. Sí. 140 es mejor que 121. No. Este no lo tiene en la tabla. Este sigue el sucesor. Tiene el 30. ¿Qué es lo que hago? Toda la información, ¿por dónde la mando? Por el rebote. Y si se llegara a caer, Si se me llega a caer aquí, ¿qué hago? Ya sé. Cuando yo cambié esto, ¿cuál es la flexible distance? De 30. 130. Sigue siendo este 140. Me dice, no tengo flexible sucesor. No lo puedo meter automáticamente a la red. Se me cae esto, ¿qué hago? Cayó. No. Maneja otro concepto. Rutas pasivas, que fue una de las preguntas que les hice. ¿Qué es una ruta pasiva y qué es una ruta activa? Ruta pasiva.
Una ruta pasiva se considera cuando el router no hace ninguna recomputación de la ruta. ¿Qué significa? Que yo tengo feasible sucesores para una red. Si no tengo feasible sucesores, se convierte en una ruta activa. Porque pierdo mi ruta, lo que me decía mi compañero, pierdo esta ruta. Pregunta, ¿era feasible sucesor esta red? No, no puede ser feasible sucesor. ¿Por qué? Porque el sucesor en ese momento, cuando se me perdió la ruta 2, ¿cuál es su feasible distance? 130. 130. ¿140 es menor a 130? No. Por lo tanto, esto no puede ser mi feasible sucesor. Cuando se pierde esa red, ¿qué tengo que hacer? El vecino le empieza a preguntar, vecinos, ¿tienen alguna red para alcanzar esto? Cuando empieza a hacer esas preguntas, se conoce como ruta activa. ¿Qué creen que sea lo mejor en una tabla de enrutamiento de IGRP? ¿Tener rutas activas o rutas pasivas? Rutas pasivas. ¿Por qué? Porque va a ser más rápida la convergencia, ¿no? Va a ser más rápida la convergencia. Va a poder cambiar más rápido por no mandar los paquetes. A lo mejor ustedes dicen, oye, ¿y eso me sirve? Imagínense que están enviando, imagínense que alguien, yo soy un router, yo le voy a dar la información que manda la compañera a él, pero tengo, perdón, a ellos, al compañero de él. Yo voy a manejar por él, para llegar con este compañero puedo llegar directamente aquí o a través de él. Y también él puede llegar por aquí, por acá, por aquí y por allá. Si yo tengo feasible sucesor, por aquí y por allá, y él me está mandando información para él, y pierdo este camino, ¿qué creen que haga? Si no tengo feasible sucesor, le empiezo a preguntar a mis vecinos, vecinos, ¿puedes llegar a esta red? Y empiezo ese proceso. Si yo tengo feasible sucesor, se va por aquí o se va por allá, ¿qué hace él? Pierdo mi conexión, los paquetes los empiezo a enviar por este lado. Esa es una de las mejoras que hizo Cisco a la IGRP, con la IGRP, que mejoró la calidad de transferencia. La cantidad de paquetes que puede un equipo soportar es muchísimo. Por eso ese tipo de enrutamiento se le recomienda que lo tengan en capas de distribución y en capas core. IGRP dice usted. IGRP. Problema. ¿Cuál es el problema, Fernando? De IGRP. ¿Qué pasa si en un core no tengo Cisco? Pues ya no. No puede ser. Pero hay otros protocolos. Ese es el único detalle que tiene IGRP, que es decir. Hay clones así como de HP que sí que soportan por 21, pero ya es un chorizo, ¿no? Es que todas estas mejoras no las manejan. Y tú me dices, oye, HP puede tener un protocolo así, la verdad es que hay que buscar la función de ese protocolo. ¿Vale? Bueno. Otros puntos, hasta aquí. ¿Les quedó claro eso? Porque eso es importantísimo tenerlo con IGRP. Los conceptos de tabla de vecinos, tabla topológica, tabla de enrutamiento, advertised distance, feasible distance, sucesor y feasible sucesor y rutas pasivas y activas. Son los conceptos básicos de IGRP. ¿Les quedó dudas sobre eso? ¿No? Bueno, su examen va a venir que es una ruta pasiva y que es una ruta activa. La misma pregunta que les hice a ustedes, después se acaba de venir el examen. Sí, lo puedo decir, ¿no? Que es una ruta pasiva y una ruta activa, ¿no? Se hizo muy rebuscada. Bueno, si no, les me dijeron que se acordaran. Otros puntos importantes de IGRP. Son muchos conceptos que hay que manejar, pero porque se les pide que lo tengan en consideración. IGRP utiliza un protocolo. ¿Me pueden decir qué protocolos hay en capa 4 que conozcan ustedes? SP, UDP. SP y UDP, los más conocidos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? IGRP no usa ni SP ni UDP. Oye, pero entonces, ¿qué protocolo maneja en capa 4? RTP. De ahí es de que no sea compatible con los demás. Bueno, RTP me sirve
para garantizar, es responsable de garantizar la liberación de paquetes de IGRP de todos los vecinos y ofrece transporte, ya sea confiable o no confiable. ¿Qué es un transporte confiable? Vamos a tomar lista. Sirve que tomamos lista. Gustavo. No, y no se lo operaron. Ah, lo operaron. Pues no vino ayer tampoco. Ayer, no, ayer no me acuerdo, pero lo operaron. Me dijo a mí que lo operaron. ¿Saben qué creo que mejor es la lista que yo tengo aquí? ¿Todos me entregaron su examen ayer? ¿Sí? Sí. Bueno, lo que me sirve es de que yo ayer, aquí en el examen, vi que dieron 19 compañeros. Ayer. Bueno. Jesús, Zamudio. ¿Fernando? Ok. Bueno, aquí. Pero pues es Jesús, ok. Fernando, ¿qué es un transporte confiable? Es un transporte confiable. Ajá. ¿Escucharon el tema de transporte? ¿Cómo que eso es? Es que a lo mejor no lo vieron así como transporte confiable, pero lo vieron como connectionless y conexión protocolo de Como el orientado a la conexión. orientado a conexión, no orientado a conexión. Lo que hace el protocolo IP, ¿no? ¿Qué es orientado a conexión? Prácticamente como TCP, ¿no? que te garantiza que el paquete llega con ¿Sí? llega bien, pues, o sea, Así es. con los datos que deben ser. Así es. Hay una palabra que dijo Fernando, confiable. Me garantiza que el paquete que envío llega bien. ¿Cómo me garantiza eso? Es una comparación, ¿no? de lo que... Párame, Fernando, ya. Ah, ok. Yo pensé que era preguntar. A ver, Javier Cárdenas. ¿Quieres? Javier, ¿cómo garantiza que sea confiable? Pues checa el paquete que está enviando con su recibe. Si hay alguna diferencia, puede enviarlo para asegurarse que ¿Cómo checa que sí llegó confiable? usa el recibo. ¿Con qué? Usa el recibo. Con un recibo. Ok. Eso es lo que garantiza. Yo mando un paquete y ¿qué espero? Que ese paquete alguien me lo conteste. Pues quiere decir que sí está llegando mi paquete porque me está dando una respuesta. ¿Qué pasa si mando un paquete y no tengo la respuesta? No llegó. No llegó. ¿Me debo esperar hasta el infinito? Bueno, esa es la parte confiable. ¿Qué significa que no sea confiable? Un transporte no confiable. Como el UDP, que ¿Cómo no- quién? UDP. no streaming de datos, a lo mejor de voz o de video. Mando mi paquete. Si llega, bueno. ¿Estamos de La acuerdo? actualización de un router también puede ser así, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué la actualización de IGRP debe ser confiable? Porque el RIP no lo es, ¿no? O sea, el RIP lo manda nomás y Los brotes. brotes, ¿no? Si le llega, bueno. ¿Qué sucede cuando mando mi paquete de que sucedió algo y no me responde? Yo supongo que mi vecino tiene la información. E IGRP lo que hace es, te mando mi configuración, me respondes, entonces ya sé que mi vecino ya sabe los cambios. El que ya sepa que existe un cambio igual al cambio que yo tengo, ¿qué significa? Convergencia. Los dos hablamos lo mismo, la información, la base de datos es igual a la que yo tengo que la que tiene él. ¿Vale? Y si manda un paquete y llega corrupto, al otro lado llega mal. Hay otros mecanismos para hacerlo. ¿Sí? Pero esa es muy buena pregunta. Eso lo vamos a ver un poquito después. ¿Vale? Pero ¿qué significa? Si lo mando y mi respuesta es corrupta, ¿qué necesito ver cuando mando mi paquete? Que el paquete que regresa debe tener una estructura. Si no tiene esa estructura, tiro ese paquete, vuelvo a enviarlo. Hasta que me regrese. Si no me regresa después de cierta cantidad de intentos, ¿qué significa? Que el otro vecino está mal. Entonces, ¿qué hago? Mi vecino lo tiene. Yo no tengo conexión con mi vecino.
Es un módulo. Entonces, ¿qué hace? RDP me hace las dos funciones. ¿Qué dos funciones me dijeron ustedes? De UDP y de TCP. Por eso, Cisco normalmente UDP y TCP con este protocolo lo hace. Tenemos un mecanismo para descubrir vecinos, ya les había dicho. Se habilita que dinámicamente aprendan cuáles son los vecinos de zona alcanzable. ¿Qué significa? ¿Cómo creen que voy a saber que mi vecino está activo? El link state, Dice link state. Bueno, hay un paquetito que le dice: hola, ¿cómo estás, Omar? Y Omar dice: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Omar? Hola, ¿cómo estás? Es el paquetito de Hello. Son pequeños paquetitos que yo estoy enviando para saber si está mi vecino. Preguntará el compañero: ¿qué pasa si ese paquetito envío y no lo recibo? No está el vecino. ¿Cuántas veces tengo que esperar? Ahí es donde viene un detalle que viene más adelante. Ahorita les voy a platicar de eso. Módulos. Ok, aquí dice: pues no está, pues ya no está, ¿no? Pero ya no voy a confiar en él. ¿Para qué me va a servir eso si mi vecino ya no está? Hay una tabla donde está mi vecino. Se lo quita. Las rutas que vio ese vecino también, ¿dónde estaban? Topology. En Topology, que aparte había un concepto importante que había que tener. En Topology, ¿dónde es que tienen ahí? Los sucesores. Bueno, tenemos la feasible distance y la advertised distance. Ahí tengo los feasible sucesores. Si ese era un feasible sucesor, ¿qué hago? Hay que quitarlo. Lo quito. Si se me pierde una red y no tengo feasible sucesor, entro en un estado activo. Esos son todos los conceptos que lo vimos ahorita, que es lo que cada uno de ellos. ¿Qué vamos a ver? Tiene módulos dependientes de protocolos, dependientes o amarrados a un protocolo. De hecho, ¿qué es lo que está? Tiene el GRP, puede manejar módulos de protocolos para IP, Apple Talk, IPX. Y hay algo interesante. Los demás protocolos no tienen esa parte. ¿Qué significa? Que IGRP puede correr sobre IP, IP versión 6, Apple Talk o Nobel. IPX. No, en serio que los demás protocolos no manejan información. Algunos sí. RIP versión 6 no maneja. Y versión 1 no lo maneja. Ah, Y de eso ya existe RIP, nueva generación, que maneja IPv6. Y hay un algoritmo, de hecho se los comenté. Yo tengo en mi tabla topológica mis vecinos, tengo las rutas, los advertised, tengo quién es el sucesor y quién es un feasible sucesor. Cuando paso la ruta, la mejor ruta de una tabla topológica a una tabla de enrutamiento, cuando utilizo un algoritmo que se llama que localiza todas las rutas de todos mis vecinos. Uso la información de la distance para conocer las métricas compuestas y de hecho elimino algún loop que pueda existir. ¿Para qué va a servir el cual? Para meter de la tabla topológica a la tabla de enrutamiento. Ese es el algoritmo que utiliza. El algoritmo que utiliza RIST, ¿se acuerdan cuál era? Tal vez no se acuerdan. Se llama algoritmo Bellman-Ford. Esa es una pregunta de eso. ¿Cuál es el algoritmo que utiliza el GRP para meter rutas de tabla topológica a la tabla de enrutamiento? Dual. ¿Cuál es el algoritmo que utiliza otro protocolo? OSPF, algo que se conoce como algoritmo Dijkstra. Es otro algoritmo.